Mi nombre es Capitán Tomás Soler. Llevo 30 años en el mar y he aprendido que el océano tiene 3 voces. Está la voz de la superficie, el rugido de las olas, el silbido del viento, la risa de las gaviotas. Es una voz honesta, a veces brutal, pero siempre comprensible. Luego está la voz de las profundidades. El gemido del metal bajo presión, el crujido de un iceberg, el pulso sordo de las criaturas que viven en la oscuridad. Es una voz antigua y ajena que es mejor respetar y no intentar entender. Pero hay una tercera voz, una que solo se oye en el silencio de la radio, en las largas guardias de medianoche, en las frecuencias muertas entre un puerto y otro. Es la voz de los perdidos. Y esa es la voz que nos encontró hace 3 días. Navegábamos en el Atlántico Sur, un buque de carga moderno y sin alma, en una ruta rutinaria desde Durban hacia Ciudad del Cabo. La misma ruta donde, hace más de un siglo, el SS Waratah, un lujoso barco de pasajeros, zarpó y desapareció de la faz de la tierra. 211 almas, perdidas sin dejar rastro. Una tragedia que se convirtió en una nota a pie de página en los libros de historia y en una leyenda susurrada en los bares de marineros. Yo nunca creí en las leyendas. Para mí, el Waratah fue víctima de una ola gigante, de un fallo estructural, de la simple y fría indiferencia del mar. No había fantasmas, solo física. Hasta esa noche, yo estaba en el puente revisando las cartas cuando nuestro operador de radio, un joven llamado Benítez, me llamó. «Capitán, tiene que oír esto». Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. «He captado algo en una frecuencia de emergencia antigua. Es extraño». Me puse los auriculares. Al principio solo oí estática, el siseo del universo, pero debajo de la estática había algo más. Una voz, débil, distorsionada por el tiempo y la distancia, pero inconfundiblemente humana. Era una mujer y cantaba. No era una canción de socorro, ni una balada. Era una nana, una melodía simple, dulce y terriblemente triste. Cantaba la misma estrofa una y otra vez, su voz quebrándose con una pena que parecía tener un siglo de antigüedad. Y debajo de su canto, apenas audible, oía el llanto de un bebé. «¿Ha respondido?», le pregunté a Benítez, mi corazón latiendo con una extraña aprensión. «No, señor», respondió. «El protocolo dice que no debemos responder a transmisiones no verificadas. Podría ser una trampa de piratas». «No hay piratas en estas aguas, Benítez», le dije, aunque una parte de mí deseaba que los hubiera. Un pirata es un enemigo que se puede entender. Esto era otra cosa. Durante 1 hora escuchamos en un silencio hipnótico. La nana continuaba, un lamento fantasmal que parecía no tener origen ni destino. Era una transmisión imposible. La tecnología de radio de 1909 no tenía el alcance para transmitir una señal tan lejos y durante tanto tiempo. Era un eco atrapado en el éter, una cicatriz en las ondas de radio. «Debe ser una extraña interferencia atmosférica», dije finalmente, más para convencerme a mí mismo que a Benítez. «Un eco de una transmisión moderna que se ha distorsionado». Pero ambos sabíamos que era una mentira. La voz sonaba antigua, la tristeza era real. Y entonces la voz de la mujer se detuvo. Hubo un momento de estática pura, y luego una nueva voz habló, clara y desesperada, la voz de un hombre. «Aquí SS Waratah, repito, aquí SS Waratah, hemos perdido el rumbo, la niebla, no podemos ver nada. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien puede oírnos?» Mi sangre se heló. Era una llamada de socorro de un barco que llevaba más de 100 años en el fondo del océano. Benítez me miró, su rostro una máscara de terror. «Capitán, ¿qué hacemos?» Las reglas, la lógica, todo mi instinto me decía que apagara la radio, que me alejara, que olvidara lo que había oído. Pero no pude. No era un capitán escuchando una historia de fantasmas. Era un marinero escuchando la llamada de otros marineros perdidos en el mar. Y ante esa llamada, solo hay una respuesta posible.
Cogí el micrófono, apreté el botón de transmisión y cometí el mayor error de mi vida. SS Waratah, aquí el Atlántico Sur. Le oímos fuerte y claro. ¿Cuál es su posición? Por un largo momento, la única respuesta fue el siseo de la estática, un sonido que de repente se sentía expectante, como la respiración contenida del propio océano. Benítez me miraba, su rostro una máscara de terror y asombro. Había roto la regla más fundamental del mar, no hablar con fantasmas. Estaba a punto de decir algo, de intentar racionalizar mi decisión, cuando la radio crepitó de nuevo. La voz del hombre regresó, y esta vez estaba llena de un alivio tan inmenso, tan palpable, que me rompió el corazón. Gracias a Dios. Creíamos que estábamos solos. Aquí el capitán Colquhoun del SS Waratah. Llevamos días atrapados en esta niebla. No podemos ver las estrellas. Los instrumentos no responden. Es como si el mundo hubiera desaparecido. Mi propia tripulación en el puente se quedó helada, escuchando. Podía sentir sus ojos fijos en mi espalda. Estaba hablando con un hombre que había muerto antes de que sus abuelos nacieran. «Mantenemos la calma, capitán Colquhoun», respondí, mi voz sonando extrañamente tranquila, la voz de un capitán asumiendo el control. «Indíqueme su posición estimada. Vamos a por ustedes». Hubo una pausa. Nuestros cálculos están confusos, pero nuestra última lectura nos sitúa a unas 90 millas al sureste de Durban. Le daré las coordenadas. Nos dio una serie de números que Benítez anotó con mano temblorosa. «Señor», me susurró Benítez, «esas coordenadas no tienen sentido. Nos sitúan a 30 millas de nuestra posición actual, en una zona que ya hemos cruzado. No hay nada allí». Yo lo sabía. Pero la lógica ya no tenía cabida en nuestro puente. «Ponga un nuevo rumbo, señor Rivas», le ordené a mi primer oficial. «Diríjanos a esas coordenadas». Rivas, un hombre normalmente estoico, me miró con abierta incredulidad. «Capitán, pero cumpla la orden», le espeté con una dureza que no pretendía. Él obedeció en silencio. El Atlántico Sur comenzó a virar, alejándose de la seguridad de la costa, adentrándose de nuevo en mar abierto, en busca de un fantasma. Y en el instante en que cambiamos de rumbo, dos cosas sucedieron. Primero, la voz en la radio dijo: «Gracias. La pequeña Matilda estará tan contenta de verlos. Ha estado llorando». Y la nana, el dulce y desgarrador canto de la mujer, regresó llenando la frecuencia. Segundo, la niebla. Apareció de la nada en un mar completamente despejado. Un banco de niebla espeso, blanco y antinatural que se arremolinaba directamente en nuestra nueva trayectoria. En cuestión de minutos nos envolvió por completo. La visibilidad se redujo a cero. El mundo exterior desapareció, reemplazado por un muro blanco y lechoso. Estábamos navegando a ciegas, y a través de la niebla, la nana ya no solo se oía en la radio, la oíamos todos. Un eco débil y melancólico que parecía venir de todas las direcciones a la vez, cantado por una mujer que no estaba allí. El pánico comenzó a extenderse entre mi tripulación. Oía sus murmullos asustados, el sonido de alguien rezando. Me había convertido en el capitán de un barco fantasma, persiguiendo a otro. Había condenado a mis hombres, a mi barco, por un código de honor que no fue diseñado para este tipo de llamada de socorro. Y mientras permanecía en el puente, mirando la nada blanca a través del cristal, me di cuenta de la verdadera naturaleza trágica de la leyenda del Waratah. Su tragedia no fue desaparecer, fue no poder descansar. Y al responder a su llamada, yo no me había convertido en su salvador, me había convertido en su nuevo compañero de celda en su prisión de niebla y tiempo. Los días perdieron su nombre. El sol se convirtió en un borrón pálido en el cielo lechoso, y la noche era simplemente una versión más oscura de la misma nada blanca. Navegábamos, el motor zumbando monótonamente, pero nuestros instrumentos de navegación seguían muertos.
No teníamos forma de saber si avanzábamos en círculos o si nos adentrábamos más en el corazón de esta herida en la realidad. La niebla era nuestro mundo y la nana, nuestra única y constante compañera. Me convertí en un prisionero en mi propio puente. Mi culpa era una ancla que me arrastraba a las profundidades de la desesperación. Pasaba las horas junto a la radio, intentando contactar de nuevo con el Waratah o con cualquier otra persona, pero la frecuencia estaba muerta, salvo por el eco de la canción de cuna. La llamada de socorro había sido el cebo. Una vez que mordimos el anzuelo, el pescador se retiró a las sombras. Mi autoridad se desmoronó, no por un motín, sino por la apatía. La tripulación, al principio asustada, se hundió en una profunda melancolía. Dejaron de cumplir con sus deberes. Los encontraba sentados en las cubiertas, mirando fijamente el muro blanco de niebla con una expresión vacía en sus rostros. Estaban hipnotizados por la nana, su tristeza constante erosionando sus voluntades. La tragedia se profundizó cuando la niebla comenzó a jugar con nosotros. Los hombres empezaron a ver cosas. Un marinero juró que vio a su esposa saludándolo desde la proa, solo para desaparecer cuando se acercó. Otro gritó en medio de la noche, afirmando que figuras sombrías con ropas antiguas caminaban por los pasillos. Eran los fantasmas del Waratah, o quizás solo los fantasmas de nuestras propias mentes febriles. No había forma de saberlo. El primer sacrificio fue Benítez, mi joven operador de radio. Él era el más afectado por la nana. Pasaba horas escuchándola, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Una noche entró en el puente. Sus ojos tenían un brillo extraño, una serenidad aterradora. «La entiendo, capitán», me dijo en voz baja. «No está triste, solo está sola y está llamando a su bebé». «Benítez, eso es solo el eco», empecé a decir, pero él me interrumpió. «Matilda», susurró. «El bebé se llama Matilda y se ha perdido en la niebla. Tengo que encontrarla». Antes de que pudiera reaccionar, salió del puente. Corrí tras él, pero ya era demasiado tarde. Lo vi en la cubierta, caminando con una calma antinatural hacia la barandilla. No saltó, simplemente pasó por encima, como si estuviera bajando una escalera, y desapareció en el abrazo blanco de la niebla. No hubo gritos, no hubo chapoteo, solo el sonido de la nana, que por un instante pareció sonar un poco menos triste. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza de la trampa. La niebla no era una prisión, era un coto de caza, y la canción no era un lamento, era el señuelo. No estábamos simplemente perdidos, estábamos siendo consumidos, uno, por la pena insaciable de ese barco fantasma. Intenté detener el barco, ordené a la sala de máquinas que pararan los motores, pero el oficial de guardia me informó con una voz vacía que el telégrafo no respondía. Los motores seguían funcionando, pero no obedecían nuestras órdenes. El Atlántico Sur ya no era nuestro. Estábamos a bordo de un barco secuestrado, conducido por una fuerza invisible hacia un destino que ya había sido escrito hacía más de un siglo. Y mi tragedia personal, la que me mantendría despierto por el resto de mi corta vida, era saber que yo fui quien abrió la puerta y les invité a entrar. La muerte de Benítez fue un punto de inflexión. El letargo a bordo se rompió, reemplazado por un miedo agudo y afilado. Los hombres se encerraron en sus camarotes, no por apatía, sino por terror. Sabían que algo los estaba cazando, usando sus propias mentes como cebo. Mi papel cambió. Ya no era el capitán que los había condenado. Era el único que parecía estar luchando. Me convertí en la última y frágil ancla de su cordura. Pero mi verdadera batalla se libraba en silencio, en mi camarote, que ahora se había convertido en una sala de investigación. Si no podía gobernar mi barco, al menos podría intentar entender al enemigo. Me sumergí en los archivos del barco, en mi biblioteca personal. Busqué mis viejos libros sobre misterios marítimos, las cartas de navegación de esta ruta.
Necesitaba encontrar una pieza que no encajara, un detalle sobre la tragedia del Waratah que pudiera explicar la naturaleza de esta maldición. Mientras investigaba, la fusión de los dos barcos comenzó. El Atlántico Sur empezó a sonar mal. No era un fallo mecánico, eran sonidos fantasmales que se superponían a la realidad. A veces, en el silencio del puente, oía el eco lejano de una orquesta de cuerdas tocando un vals, o la risa de niños jugando en una cubierta que no existía. El olor a sal y a óxido de nuestro carguero a veces era reemplazado por un perfume a tabaco de pipa y a caoba pulida. El Waratah no solo nos había atrapado en su niebla, estaba sangrando a través de nuestra realidad, superponiendo su pasado fantasmal a nuestro presente aterrorizado. Un marinero entró en pánico cuando abrió la puerta de un armario de suministros y vio, por un instante, un lujoso camarote de primera clase, con una mujer de vestido eduardiano peinándose frente a un espejo. Estos destellos de locura se volvieron más frecuentes, más audaces. El barco se estaba convirtiendo en un laberinto de dos épocas a la vez. Mi investigación me condujo finalmente al manifiesto de pasajeros del último viaje del Waratah, una copia que tenía en un libro sobre naufragios famosos. Leí la lista de nombres, 211 almas, cada una historia interrumpida, y entonces la encontré. En la lista de pasajeros de tercera clase, señora Eleanor Vance, y debajo con una sangría, Matilda Vance, edad 1 año, una madre y su bebé. El nombre me golpeó como un puñetazo. Matilda, el nombre que Benítez había susurrado antes de morir. Busqué más sobre Eleanor Vance. Encontré una breve mención en un recorte de periódico de la época, incluido en el libro. Era una joven viuda, una cantante de music hall, que regresaba a casa desde Australia tras la muerte de su esposo. El artículo la describía con una condescendencia cruel, propia de la época, como una mujer de dudosa reputación que viajaba sola con su hija. Y de repente lo entendí todo con una claridad terrible y desgarradora. La voz en la radio no era la de un fantasma genérico, era ella. Era el eco eterno de una madre cantándole una canción de cuna a su hija en medio de una tormenta, en los últimos momentos de sus vidas. La llamada de socorro del capitán era solo el prólogo. La verdadera fuerza que mantenía al Waratah anclado a este mundo no era un misterio de navegación, sino el poder del amor de una madre, torcido y convertido en una cicatriz en el tiempo por la fuerza de una tragedia. Su pena era tan inmensa, su amor tan desesperado, que se negó a desvanecerse. Se quedó aquí, en estas aguas, cantando su canción de cuna para siempre, buscando a la hija que perdió. Y en su dolor arrastraba a otros a su oscuridad, no por malicia, sino por una soledad tan profunda que se había vuelto monstruosa. Mientras sostenía el libro, la nana que sonaba fuera de mi camarote se hizo más clara, más íntima, como si la propia Eleanor supiera que finalmente yo había aprendido su nombre, que había entendido su historia. La puerta de mi camarote se abrió con un crujido lento, y en el pasillo vi la silueta translúcida de una mujer con un vestido antiguo, acunando un bulto en sus brazos. Me estaba mirando, y en su rostro no había ira, solo una tristeza infinita. Me quedé paralizado en el umbral de mi camarote, mi corazón una piedra de hielo en mi pecho. La figura de Eleanor Vance no era aterradora en el sentido tradicional, no había malicia en ella. Solo una tristeza tan vasta y profunda que parecía absorber todo el calor y el sonido de la habitación. Llevaba el vestido largo y oscuro de la época, y en sus brazos acunaba un bulto de mantas del que no emanaba ningún sonido. Me miró y sus ojos eran pozos de una pena de un siglo de antigüedad. No habló, no necesitaba hacerlo. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, su historia, su dolor, se vertió en mi mente. Vi a través de sus ojos, vi su vida como cantante, la pérdida de su esposo,
la decisión de hacer el largo viaje a casa con su única hija. Sentí el desprecio de los otros pasajeros de primera clase, sus miradas de juicio sobre la joven viuda que viajaba sola. Sentí su soledad, su miedo y el amor feroz y protector que sentía por su pequeña Matilda. Y entonces vi el final. Vi la tormenta, una monstruosidad de olas y viento que no aparecía en ningún registro meteorológico. Vi el pánico, el caos, el barco hundiéndose en la oscuridad, y sentí su último y desesperado pensamiento mientras el agua helada la reclamaba. La imagen de Matilda siendo arrancada de sus brazos por la fuerza de una ola, desapareciendo en la negrura. Su pena no era solo por su propia muerte, sino por la eternidad de haber fallado en proteger a su hija. La visión se desvaneció, dejándome jadeando, con lágrimas corriendo por mi propio rostro. La aparición de Eleanor levantó lentamente una mano translúcida y señaló, no a mí, sino a través de mí, hacia el puente, hacia la radio. Y entonces lo entendí. Su canción de cuna no era un señuelo para atraer barcos a la destrucción. Era simplemente una canción de cuna. Estaba cantando para su bebé perdido, con la esperanza de que la oyera en la oscuridad. Y la llamada de socorro del capitán del Waratah era el eco de su desesperación, la manifestación de su anhelo de que alguien viniera a ayudarla en su búsqueda. Nosotros no éramos las víctimas de una maldición. Éramos los oyentes involuntarios de la búsqueda más triste de la historia. La niebla, la superposición de los dos barcos, todo era una consecuencia de la inmensa energía de su dolor. Un dolor tan fuerte que había abierto una brecha en el tiempo. La figura se desvaneció lentamente, dejándome con una verdad insoportable. Para liberar a mi tripulación, para liberar mi barco, para escapar de esta prisión de niebla, tenía que hacer lo imposible. Tenía que darle paz a Eleanor Vance, y solo había una forma de hacerlo. Tenía que encontrar a Matilda. Tenía que entrar en el barco fantasma, en la herida del tiempo, y encontrar lo que quedaba de una niña pequeña perdida en un naufragio hacía más de 100 años. Era una misión de locura. ¿Cómo se busca a un fantasma dentro de otro fantasma? ¿Cómo se navega por un recuerdo? Regresé al puente. Mi primer oficial, Rivas, me miró, su rostro demacrado por el miedo y la falta de sueño. «Capitán», empezó a decir. «Lo sé, Rivas», le interrumpí, mi voz sonando extrañamente firme, la voz de un hombre que ha aceptado un destino imposible. «Reúna a los hombres que aún puedan trabajar. Necesito un equipo de voluntarios. Vamos a abordar el Waratah». Rivas me miró como si me hubiera vuelto loco, lo cual, para ser justos, probablemente era cierto. «Señor, eso es un suicidio. Ni siquiera sabemos si es real». «Es real», le dije, mirando la niebla que nos rodeaba. «Y es la única manera de volver a casa». Mi tragedia personal había alcanzado su forma final. El Código del Mar dice que un capitán nunca debe abandonar una llamada de socorro. Y yo había respondido a la llamada más antigua y triste de todas. Y mi deber, por imposible que fuera, era completarla. Conseguir voluntarios fue casi tan difícil como la propia decisión. La mayoría de mi tripulación estaba perdida, sus mentes rotas por el canto y el miedo. Eran cáscaras vacías, indiferentes a mis órdenes. Solo 3 hombres respondieron a la llamada. Mi primer oficial, Rivas, cuya lealtad a la cadena de mando superaba su terror, y 2 marineros jóvenes, García y Pinto, cuya desesperación era tan grande que estaban dispuestos a arriesgarse a cualquier locura con tal de ver a sus familias de nuevo. Éramos 4 hombres contra un fantasma de 100 años. Preparamos una pequeña lancha neumática con equipos de emergencia y linternas potentes. Bajarla al agua fue un acto de fe. El mar, dentro de la niebla, estaba extrañamente tranquilo, pero el aire estaba cargado de una pena palpable. La nana de Eleanor nos envolvía, una serenata fúnebre para nuestra expedición. El viaje entre el Atlántico Sur y el Waratah fue un viaje a través del purgatorio.
La niebla era tan densa que apenas podíamos vernos unos a otros. Y en el agua veíamos cosas imposibles. Un candelabro de cristal flotando intacto, una silla de cubierta de mimbre a la deriva, un osito de peluche empapado con un ojo de botón colgando de un hilo. Eran los restos de una tragedia, flotando no en el agua, sino en el tiempo. Y a veces en la niebla veíamos sus rostros. Los pasajeros del Waratah, sus formas translúcidas mirándonos pasar con ojos vacíos y tristes. Finalmente, la silueta del propio Waratah se materializó frente a nosotros, inmensa y majestuosa en su mortal quietud. No era un pecio, parecía un barco real, sólido, aunque una luz espectral parecía emanar de su interior. ¿Cómo subimos?, preguntó Pinto, su voz un susurro ahogado. Y como si el barco nos hubiera oído, una escala de cuerda, podrida y cubierta de algas, cayó por el costado, desenrollándose hasta llegar al agua junto a nosotros. Era una invitación. Subimos uno por uno, el corazón en la garganta. Poner el pie en la cubierta del Waratah fue como entrar en una tumba. Un silencio absoluto reinaba, roto solo por el eco lejano de la nana. La cubierta estaba cubierta por una fina capa de algo que parecía sal, pero que al tocarlo se deshacía como el polvo. El aire olía a flores marchitas y a la inconfundible fragancia de la tragedia. Nuestro propio barco, el Atlántico Sur, había desaparecido por completo, engullido por la niebla. Estábamos solos. ¿A dónde vamos, capitán?, preguntó Rivas. No tenía un plan, no tenía un mapa. Solo tenía la conexión que había forjado con el dolor de Eleanor. Cerré los ojos y me concentré en la sensación, en la pena que me había llamado. Y la sentí, un tirón, una corriente de tristeza que fluía desde las cubiertas inferiores, desde la zona de la tercera clase. Por aquí, dije, y comencé a caminar, guiado por la geografía de un corazón roto. Navegamos por los pasillos silenciosos y lujosos del barco fantasma. Pasamos junto a espectros de pasajeros vestidos de gala, bebiendo champán en un salón de baile silencioso, bailando un vals sin música. Nos ignoraban por completo, atrapados en el último momento feliz antes del desastre. Era una visión profundamente perturbadora, una fiesta de fantasmas ajenos a su propia muerte. Finalmente, llegamos a un pasillo estrecho y oscuro en las entrañas del barco. El canto era más fuerte aquí, más íntimo. Parecía venir de detrás de una puerta al final del pasillo. Una puerta sin número, pero yo sabía que era la correcta. El camarote de Eleanor Vance. Me detuve frente a ella, la madera fría bajo mis dedos. Podía sentir una concentración de pena emanando de la habitación, una tristeza tan poderosa que era casi una fuerza física. Respiré hondo. «Prepárense», les dije a mis hombres, y giré el pomo de la puerta. La puerta se abrió sin hacer ruido, revelando una escena que desafiaba toda lógica. El camarote no estaba vacío ni polvoriento, estaba lleno de agua, pero era un agua que no se derramaba, contenida dentro del marco de la puerta como un acuario imposible. Dentro de este espacio líquido, los muebles flotaban en una danza lenta y silenciosa. Una cuna de madera se mecía suavemente. Un baúl abierto derramaba una cascada de ropa de bebé que se arremolinaba en la corriente invisible. Y la nana, aquí, la nana no era un eco. Era una presencia física, una vibración que resonaba en nuestros pechos, y en el centro de la habitación, la tragedia se repetía en un bucle eterno. Vimos la aparición de Eleanor Vance, no como la figura serena del pasillo, sino como una mujer aterrorizada, con el agua helada y oscura subiendo a su alrededor. En sus brazos acunaba desesperadamente a la pequeña Matilda, intentando protegerla de la embestida del océano. El camarote se inclinaba violentamente. Oíamos los gritos ahogados, el rugido del mar, el chillido del metal.
No estábamos simplemente viendo un fantasma, estábamos dentro de su recuerdo, viviendo su último y más terrible momento una y otra vez. Mis hombres retrocedieron horrorizados. «¡Es un infierno!», gritó García. «Tenemos que salir de aquí». Pero yo no podía moverme. Estaba hipnotizado por la escena. Sentía la desesperación de Eleanor, su amor infinito y su impotencia, y comprendí que no podíamos luchar contra esto. No podíamos rescatarla de un recuerdo. Teníamos que darle lo que necesitaba para poder dejarlo ir. La visión de la tormenta se intensificó. El agua a nuestro alrededor se volvió más violenta. La figura de Eleanor luchaba, pero una ola fantasmal, más grande que las otras, la golpeó, y el bulto de mantas fue arrancado de sus brazos. Su grito silencioso de pura agonía fue lo más terrible que he presenciado en mi vida. Y en ese momento supe qué buscar, no a la niña, a su símbolo. Mi mirada recorrió el suelo del camarote líquido. Y allí, brillando con una luz plateada y suave en medio del caos, lo vi. Un pequeño medallón de plata con la forma de un corazón. «Esperen aquí», le grité a mi equipo, y me adentré en la memoria. El agua no estaba mojada, se sentía densa, pesada, como caminar a través de la pena misma. La fuerza de la tormenta fantasmal me empujaba. Las voces de los ahogados susurraban a mi alrededor. Pero mantuve la vista fija en el medallón. Me arrodillé en el suelo que no era suelo y lo recogí. Estaba frío al tacto. Lo abrí. En un lado había un diminuto retrato pintado de Eleanor. En el otro, un espacio vacío, esperando la imagen de su hija. Este era el ancla de su dolor, el amor incompleto. Me giré hacia la aparición de Eleanor, que ahora flotaba en la esquina, sollozando sin sonido. Levanté el medallón. «Eleanor», dije, mi voz sonando extrañamente clara en medio del caos. «Ya basta. Su dolor ha terminado. Matilda está en paz, y usted también debe estarlo». No sé por qué dije esas palabras. No eran las de un capitán, sino las de un padre, las de un hombre. La figura de Eleanor dejó de sollozar. Me miró. Y por primera vez vi un destello de reconocimiento en sus ojos, una chispa de su antigua alma. El rugido de la tormenta a nuestro alrededor comenzó a amainar. La nana, que había sido un lamento constante, se suavizó, volviéndose más dulce, menos desesperada. Y el medallón en mi mano comenzó a brillar, emitiendo una luz blanca y cálida que empujaba la oscuridad del recuerdo. La tragedia estaba escuchando, y quizás, solo quizás, estaba lista para perdonar. La luz blanca que emanaba del medallón creció, una suave nova de paz que consumió la oscuridad del camarote. La aparición de Eleanor Vance me miró, y por primera vez vi cómo la pena de un siglo se desvanecía de sus ojos. Una leve y frágil sonrisa tocó sus labios. Extendió su mano translúcida, no hacia mí, sino hacia la luz, y por un instante vi la silueta de un bebé formándose a su lado. Se tomaron de la mano y se disolvieron en la luz, no con un grito, sino con un suspiro de alivio que resonó en mi alma. En el momento en que desaparecieron, la nana cesó, y con el fin de la canción, el mundo fantasmal se derrumbó. El agua del camarote desapareció instantáneamente y los muebles cayeron al suelo con un estrépito de madera podrida. La habitación ya no era un recuerdo, era la ruina de un naufragio de 100 años. El barco entero comenzó a temblar. «Se está desmoronando», gritó Rivas. «Tenemos que salir de aquí, ahora». No necesitamos que nos lo dijeran 2 veces. Corrimos por los pasillos del Waratah, que ahora se desvanecían y parpadeaban ante nuestros ojos. Las lujosas alfombras eran ahora tablas podridas. Las paredes doradas eran mamparos oxidados. El barco ya no era un fantasma majestuoso, era un cadáver que se deshacía en polvo. Llegamos a la cubierta justo a tiempo para ver cómo la escala de cuerda por la que habíamos subido se desintegraba en el aire. Saltamos a nuestra lancha neumática, que se balanceaba violentamente en un mar que de repente había vuelto a la vida.
Y mientras nos alejábamos, vimos cómo el gran SS Waratah, el majestuoso transatlántico, parpadeaba una última vez y luego se desvanecía por completo en la niebla, como un espejismo que finalmente se rinde al sol. Nos quedamos en la lancha, a la deriva, 4 hombres en silencio en medio de un mar blanco, y entonces la niebla comenzó a retirarse. No de forma antinatural, sino como una niebla normal de la mañana, disipándose lentamente bajo los primeros rayos del sol. Y a través de ella vimos la silueta sólida y hermosa de nuestro barco, el Atlántico Sur, esperándonos. El viaje de regreso fue silencioso. El resto de la tripulación, los que se habían perdido en la apatía, despertaron como de un largo sueño. No recordaban nada con claridad, solo una sensación de una pesadilla interminable y una tristeza abrumadora. Estaban confundidos, pero vivos. Estaban a salvo. De vuelta en mi camarote, busqué el medallón. No estaba en mi bolsillo, nunca lo había estado. Era parte de la memoria y se había ido con ella. No tenía pruebas, solo una historia que nadie creería jamás. En el diario de a bordo oficial del Atlántico Sur, escribí la explicación que el mundo aceptaría. Encontramos un banco de niebla de densidad y duración sin precedentes. Las condiciones atmosféricas inusuales provocaron fallos en los equipos y un episodio de histeria colectiva y alucinaciones en la tripulación. El fenómeno se ha disipado. Pero en mi diario personal, esa noche, escribí la verdad. Escribí sobre Eleanor y Matilda. Escribí sobre una canción de cuna de 100 años. Y escribí sobre mi decisión de responder a una llamada de socorro. Mi tragedia personal es que seré recordado como el capitán que perdió a un hombre, mi joven operador de radio, por culpa de una histeria colectiva. Pero mi verdad, la que guardaré hasta mi último día, es que lideré a mi tripulación a través de las puertas del infierno para llevarle la paz a un alma perdida. Y que en el rincón más solitario y olvidado del océano, el código del mar, el deber de un marinero para con otro, demostró ser más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte y más fuerte que los propios fantasmas.